Bueno, muy bien. Continuando entonces con el tema que veníamos hablando la última clase, la semana pasada, eh, dijimos que la gestión electrónica del automóvil y todos los sistemas electrónicos tienen esa misma estructura, desde los primeros sistemas que surgieron hace mucho tiempo, como estuvimos hablando, hasta el día de hoy. La estructura de la arquitectura electrónica se mantiene, lo que han cambiado, digamos, en la evolución son precisamente los protocolos de comunicación y, por supuesto, los desarrollos tecnológicos que fueron teniendo los sistemas de comunicación vehicular y el avance tecnológico de los elementos que lo conforman, es decir, sensores, actuadores y unidades de control con sus correspondientes procesadores, unidades de memoria y demás. Hablando entonces de estos componentes y empezando por los más conocidos, que son los sensores, tenemos para comentar que precisamente los sensores hoy en día forman parte de los elementos más importantes para captación de las magnitudes físicas, químicas, principalmente ligadas a todos los sistemas del motor, ¿no? Así como surgieron. Pero bueno, con el paso del tiempo, como dijimos también la última vez, además de la gestión electrónica del motor, esa electrónica fue avanzando en los distintos sistemas propios del automóvil, pasando por la electrónica de los frenos, la electrónica en las transmisiones, como tenemos hoy en día, y abarcando hoy más del 90% de los equipamientos del vehículo, alcanzando sistemas que antes eran comandados de manera mecánica o electromecánica, a lo sumo, hoy más de ese 90% de equipamiento en un mismo vehículo están compuestos por gestión electrónica, por lo tanto, de ahí la importancia de haber avanzado a estos sistemas nuevos de comunicación vehicular que más adelante vamos a estar hablando para que entendamos el por qué fundamentalmente se requirió de este avance tecnológico en los sistemas. Es así entonces que la cantidad de sensores que tenemos hoy en un vehículo está multiplicada precisamente por la cantidad de sistemas electrónicos que tiene el vehículo. Los principales sensores miden, como decíamos recién, en realidad no miden, sino que sensan, captan las principales magnitudes físicas y químicas de lo que está ocurriendo con cada uno de los sistemas en particular. Si hablamos de los ejemplos más comunes y decimos, bueno, la gestión del motor, la inyección de combustible o la alimentación electrónica de combustible, y los sensores principales van a estar ligados a la temperatura del motor, la masa o flujo de aire que ingresa, que ingresa a la admisión, las RPM del motor, la posición de la mariposa, eh, la posición de los árboles de leva, concentración de oxígeno en los gases de escape, es decir, todas las magnitudes que van a servir para que una vez procesada esa información en el módulo de control de motor se pueda entonces establecer una señal o una información de salida que permita gestionar, por ejemplo, en ese caso, la mezcla aire-combustible y, por ejemplo, el momento del salto de la chispa en el caso de los nafteros, o sea, el avance al encendido. Hay muchos sensores, hay distintas clasificaciones de sensores, principalmente de acuerdo a su tecnología, de acuerdo a su tipo de señal, el tipo de señal que emiten o transmiten, y también de acuerdo al sistema al cual pertenecen, es decir, principalmente agrupados en tres grandes grupos: sensores que pertenecen a sistemas de motopropulsión o powertrain, como se los llama, sensores que pertenecen a sistemas de seguridad del vehículo, y sensores que pertenecen al sistema o a los sistemas de confort. Esta clasificación permite, entre otras cosas, hacer que eh, las exigencias hacia los fabricantes de sensores tengan una escala en función precisamente de qué importancia van a cumplir, qué importancia van a tener estos sensores dentro de la función que van a cumplir dentro del vehículo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, precisamente el avance tecnológico y de la electrónica automotriz hizo que se vayan dando estas escalas
de requerimientos para los elementos de electrónica del automóvil de acuerdo al sistema al cual van a pertenecer, teniendo obviamente como prioridad los mayores requisitos de, de fiabilidad, de durabilidad, ¿sí? Para todos aquellos sensores y componentes que conformen sistemas de seguridad del automóvil, ¿no? Es decir, hablamos de sistemas de freno, obviamente, control de tracción, estabilidad, sistemas de airbag y cinturones pirotécnicos para el caso de impacto, todos los sensores que hacen a las alertas de emergencia y alertas y ayuda a la conducción. Ustedes saben que hoy en día contamos con muchos equipamientos en los vehículos relacionados con esto, es decir, esto hace también que los vehículos obtengan mayor calificación en seguridad y de esa manera también alcanzar mayor cantidad de público en el mercado. Ejemplos de estos sistemas: alerta de coalición frontal, sensores de estacionamiento, sensores de punto ciego lateral, ayuda para el estacionamiento semiautomático, cámara de retroceso, mantenimiento de carril para vehículos que también tienen esta corrección de la deriva del vehículo en función de las líneas marcadas en la ruta o en la carretera. Es decir, infinidad de sistemas de seguridad y ayuda a la conducción para brindar esta seguridad que aparecieron en los distintos segmentos de los vehículos hoy en día hacen que estos componentes tengan requerimientos de exigencias elevadísimas, comparadas incluso en la mayoría de los casos, con la aeronáutica, ¿sí? Es decir, así como las exigencias similares, muy cerquita de las exigencias que tienen los sensores y componentes electrónicos para la aeronáutica, la tienen hoy en día los sensores y componentes electrónicos para los sistemas de seguridad del automóvil. Quiere decir que en esa gran clasificación, los sensores de seguridad o los que pertenecen a sistemas de seguridad del auto son los que van a tener más prioridad en cuanto a requisitos de durabilidad, fiabilidad, confiabilidad y, por supuesto, diseño y vida útil. En segundo lugar, todo lo que es powertrain o tren motriz, motor, transmisión, control de tracción y demás. Y en tercer lugar, en último lugar, la exigencia está para lo que es confort, y comandos y sistemas de habitáculo, climatización, este, comandos de interiores y sistemas de alzacristales, posición de asientos, toda la electrónica relacionada al confort, a los sistemas multimedia, muy presente hoy en día en los vehículos también como competencia en el mercado. Es decir, que todo eso pasó a tener, sí, exigencia, pero no tanta como lo puede tener un sistema de seguridad, que son los que más exigencias tienen. Bien, independientemente entonces de qué clasificación tengan los sensores y a qué sistema pertenecen, todos los sensores son traductores. En definitiva, traducen una magnitud de tipo física o química en una magnitud eléctrica, es decir, ese valor de temperatura, esa presión, esa velocidad de rotación, tiene que ser transformada, traducida en información eléctrica para ser llevada a la unidad de control, que es quien la va a procesar. Esa unidad de control puede recibir la información directamente en un protocolo de comunicación directamente para ser procesado, como una señal digital, por ejemplo, o puede ser una señal analógica que tenga que tener, por supuesto, parte del proceso también en el interior del módulo para, digamos, que de alguna manera los datos puedan ser procesados, es decir, para que se entienda fácilmente, para que esas señales tienen que estar en el idioma del procesador, ¿sí? Es decir, generalmente, obviamente, en el idioma binario, como en el ejemplo que vemos acá, una señal cuadrada o una señal digital, que obviamente en función del protocolo que tenga y demás, va a ser, digamos, ordenada dentro del módulo de la unidad de control, un circuito de entrada-salida, un circuito analógico digital, va a convertir las informaciones analógicas en este tipo de señales. Y algunas señales hoy en día que ya llegan en esta forma y simplemente tienen un proceso mucho más liviano y mucho más rápido a la hora de correr en el procesador
y poder hacer cálculos y comparaciones, que de eso se trata, procesar la información. Bien, esta estructura, entonces, como vemos acá arriba, de magnitudes físicas o químicas convertidas por el sensor en una señal eléctrica, sufre en esa traducción, en esa conversión, y es normal que lo sufra, factores perturbadores. Y si tiene perturbaciones en esa transformación, y de hecho también en la comunicación, ¿sí? Es decir, en la llegada de la señal desde el sensor al módulo, ¿sí? Esos factores perturbadores es todo lo que pueda modificar, interrumpir o atenuar una señal de ese sensor o que, lo que pueda afectar a que ese sensor traduzca o funcione de una manera correcta, ¿sí? Hablamos de factores externos como temperatura, golpes, vibraciones, variaciones en la tensión de alimentación, obviamente también la humedad, es decir, todos esos factores que pueden afectarlo, por eso también dentro de las exigencias para la electrónica automotriz está establecido cierto nivel de durabilidad y confiabilidad y que pueda soportar los factores, por lo menos los factores más comunes a los cuales va a estar ligado, donde va a estar funcionando y conectado o al sistema donde va a pertenecer ese sensor, ¿ok? Todos los sensores tienen la misma función, traducir esas magnitudes físicas o químicas en una magnitud eléctrica. La diferencia entre ellos va a ser que vamos a tener distintas tecnologías para lograr esto, es decir, o distintos grupos de sensores para lograr estas traducciones. Hoy en el vehículo tenemos sensores inductivos, sensores de efecto Hall, sensores termorresistores, o sea, sensores de temperatura, hay fotorresistores también, obviamente contactores, es decir, hay distintos tipos de sensores que se usan y se replican esa tecnología en los distintos sistemas del vehículo, ¿sí? Un sensor inductivo, por ejemplo, para detectar velocidad de giro, se puede utilizar y se utiliza para la velocidad de giro del motor, por ejemplo, para censar o medir las RPM, la velocidad de giro de las ruedas, por ejemplo, para censar precisamente en el momento de aplicar el freno, por ejemplo, a qué velocidad cae la rueda para saber si está atendiendo a un bloqueo o no, para accionar, por ejemplo, en un ABS, en un antibloqueo, ¿sí? O por el contrario, para un control de tracción, para ver en qué tiempo la velocidad de la rueda aumenta abruptamente, indicando, por ejemplo, que esa rueda está patinando y no está traccionando. Entonces, digamos que estos son ejemplos de que vamos a encontrar las mismas tecnologías, los mismos tipos de sensores que funcionan de la misma manera, que su principio de funcionamiento es igual en distintos sistemas del vehículo. Bien, vamos a pasar entonces a ver rápidamente y después vamos a profundizar en cada uno de ellos, pero qué cantidad o tipo de sensores encontramos a nivel de sistemas electrónicos del vehículo, ¿sí? Es decir, principalmente vamos a encontrar sensores del tipo mecánicos, como estamos viendo aquí en pantalla. Los sensores mecánicos detectan movimientos, posiciones, presencia, cambios de estado, es decir, algún movimiento mecánico va a ser activado o va a activar este tipo de sensor, este tipo de interruptor, switch o incluso pulsador, y va a enviar ese movimiento una señal eléctrica, ¿sí? Que puede ser un positivo, puede ser una tensión alta, puede ser un negativo, una masa, puede ser cualquier tipo de señal que se interrumpa, incluso, es decir, puede ser un interruptor de la señal, un normal abierto, o puede ser un normal cerrado, independientemente de la tecnología, ¿sí? Pero digamos, ejemplos de estos, bueno, interruptores de apertura, de puertas, de capó, interruptor sí, o pulsador de stop, interruptor de marcha atrás. Hoy incluso tenemos en pedal de embrague también sensores o interruptores que indican que se está presionando el pedal de embrague. Acá tenemos, por ejemplo, también interruptores que funcionan en función de presión, por ejemplo, en un fluido, como puede ser el fluido de la dirección hidráulica, ¿sí? Aumenta la presión en el fluido e internamente se puentea o hay comunicación entre dos terminales que hacen de interruptor, ¿sí? Tipo presostato, ¿no? Lo que se conoce como presostato, o sea,
un interruptor por presión. También tenemos sensores, después vamos a ver y hablar ejemplos específicos de cada uno de ellos, ¿sí? Y de qué se trata, ¿sí? También tenemos sensores, como vemos en los ejemplos dibujados más abajo, que como indica acá el potenciómetro de mariposa, o el reóstato de luces del tablero, o una resistencia variable que indica la posición del pedal de freno para saber si el freno está pisado a fondo o todavía está en los primeros momentos de pisar, o como tenemos por acá un flotante o reóstato de nivel de combustible, ¿sí? Bueno, estos son sensores del tipo precisamente mecánico resistivos, es decir, que hay un movimiento mecánico, pero ese movimiento mecánico está ligado a la variación de una resistencia, como el símbolo que vemos acá, ¿ok? Es decir, son tipos potenciómetros o reóstatos que precisamente tiene que haber un movimiento mecánico para que haya una variable en la información, y ese movimiento mecánico se transforma en una resistencia variable que, perteneciendo a un circuito, permite variar, por ejemplo, una caída de tensión. Y esa información, o sea, termina siendo transformada ese movimiento o esa variación mecánica en una variación eléctrica de una resistencia, y a su vez, si esa resistencia está alimentada, en una variación eléctrica de su caída de tensión, que en definitiva es lo que va a un módulo de control a tener en cuenta como la variable propiamente dicha, ¿sí? Después vamos a ver, obviamente, estos sensores y componentes dentro de los circuitos, cómo funcionan, cómo se miden y cuál es su principio de funcionamiento para determinar en caso de fallas cuál es la posibilidad de diagnóstico, ¿sí? Bien, por último tenemos dos tipos de sensores que se utilizan muchísimo, algunos que nombré hace un ratito también, que son los sensores inductivos y sensores de efecto Hall. Por lo general, estos sensores se utilizan o entran dentro de lo que se llaman las categorías de sensores magnéticos, porque utilizan precisamente para su principio de funcionamiento campos magnéticos, y ese campo magnético actúa, en el caso de un sensor de efecto Hall, sobre una placa conductora, a través de la cual pasa corriente eléctrica, y esa corriente es desviada en función de la intensidad o la incidencia del campo magnético. Y también los sensores inductivos utilizan la tecnología precisamente, por eso son inductivos, de la inductancia de una bobina, pero también asociada, por supuesto, a la presencia de un campo magnético de un imán, que ese campo magnético va a variar en función, por ejemplo, del paso de un reluctor, ¿sí? O rueda fónica, como se lo llama normalmente, o esa corona dentada que pasa frente precisamente al sensor, hace que ese imán varíe su campo magnético, y al variar su campo magnético, eh, ese campo magnético variable interfiere o atraviesa, ¿sí? Se entrelaza con la bobina de ese bobinado del sensor, e induce, por eso es inductivo, induce en esa bobina una corriente o una tensión variable en función de las variables del campo magnético. Es decir, como resultado tenemos una señal eléctrica variable en función de la velocidad de giro, por ejemplo, de esa rueda fónica. Y lo mismo podemos obtener en un sensor Hall, con la diferencia principal que un inductivo va a transformar esa velocidad de giro en una señal analógica, o sea, va a ser una señal alterna, porque es proporcional a las variaciones de un campo magnético, y ese flujo variable en el campo magnético va a provocar una variante de la tensión de manera alterna, es decir, vamos a tener semiciclos positivos y negativos que varían en amplitud y en frecuencia en función de la velocidad de giro de este reluctor o rueda fónica. Y en el caso de los sensores de efecto Hall, lo que vamos a obtener es una señal cuadrada o digital, ¿sí? Que precisamente va a tener un estado alto o un estado bajo, independientemente de la velocidad del giro. Ahí la diferencia que voy a tener es la cantidad de pulsos, digamos, por segundo, es decir, la frecuencia de la señal cuadrada variable, pero a su vez, dependiendo del tipo de reluctor, puedo hacer una forma de onda. Por ejemplo, si el reluctor tiene un solo saliente, un solo diente, como se ve acá en la imagen, puedo tener una forma de onda para marcar, por ejemplo, un punto de referencia, es decir, una señal que viene en un estado y al pasar el diente cambia de estado, ¿sí? O viceversa. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, para posiciones de árbol de leva,
para velocidad, sensores BSS de velocidad en las cajas de velocidades automáticas que miden la velocidad de entrada y de salida de cada una de las marchas, ¿sí? E incluso en algunos sensores también de sistemas de freno en las ruedas que utilizan este tipo de sensores de efecto Hall, ¿sí? Estas tecnologías no son tecnologías nuevas, simplemente que van evolucionando y van perfeccionando y haciendo que los componentes que forman parte del sensor también tengan estas tecnologías que duren más y permitir más fiabilidad y durabilidad y obviamente ser más confiables en esa transformación de una magnitud física a una magnitud eléctrica, ¿sí? Son tecnologías que, por ejemplo, un sensor Hall o inductivo ya eran implementadas en los primeros sistemas de encendido electrónico con distribuidor, donde fue reemplazado un platino o ruptor, ¿sí? En los encendidos convencionales empezaron a ser reemplazados por captores en esos encendidos electrónicos, donde podía ser un captor del tipo inductivo, con esta tecnología y con este principio de funcionamiento, o un captor precisamente del tipo Hall con esta tecnología. Es decir, ya en esos sistemas, o los primeros sistemas de encendido electrónico, contábamos con estas tecnologías que aparecen aquí. Bien, algunos ejemplos que aparecen ligados al motor, bueno, como dijimos, sensor inductivo en un captor de RPM, ligado al motor, va a medir las RPM del motor, ligado midiendo, leyendo en una rueda fónica ligada al cigüeñal, generalmente pueden estar en la parte trasera o la parte, digamos, entre motor y caja o motor y transmisión, en el volante motor, leyendo ahí la rueda fónica, o en la misma polea, en la parte delantera, en la polea del cigüeñal, también en una rueda fónica ahí, independientemente de donde estén, la función es precisamente enviar al módulo de control del motor la información de las RPM para dos cosas. Primero, para informarle que el motor está girando, o sea, si hay RPM es porque el motor está girando. Y segundo, para poder, entre otras cosas, variar, por ejemplo, el avance del encendido en función de las RPM e incluso también aumentar la frecuencia de inyecciones y de la señal de inyectores para el caso de también la gestión del motor, ¿sí? Ejemplos entonces también de efecto Hall, captores o sensores de árbol de leva, ¿sí? O también llamados sensores de fase, para precisamente no solo para gestionar el encendido, sino también, por ejemplo, en vehículos como tenemos hoy en día desde hace varios años también, que tienen distribución variable o posición de árboles de leva variable, ¿sí? Lo que hace tener mayor rendimiento tanto en consumo como en potencia y torque de los motores, ¿no? Es decir, esa gestión electrónica pasó también hoy en día a comandar los árboles de leva en la distribución de los motores. Bien, les voy a mostrar entonces algunos ejemplos. Vamos a arrancar hoy por sensor inductivo. Así de a poquito nos vamos metiendo en los sensores y después vamos a ir en clase a clase a meternos con otros sensores y sus tecnologías. La idea es que veamos cómo, primero, en condiciones simples o básicas, con un simple multímetro, por ejemplo, podemos obtener la medición de un sensor inductivo controlándole, por ejemplo, su impedancia o su resistencia de su bobina para ver que no esté cortada y que esté dentro de los valores, y también cómo podemos ver su señal alterna, como decíamos, por ejemplo, aplicando un osciloscopio, que es la forma que podemos visualizar la señal o la forma de onda, ¿sí? Vamos a arrancar con el inductivo, que es uno de los más simples para hacer este tipo de controles y mediciones. Yo les voy a compartir ahora la otra pantalla. Ahí estamos. Bien, me están viendo también. Les voy a mostrar entonces en el simulador directamente la posibilidad de medir o controlar un sensor de giro o sensor de RPM. Vamos a ir primero a un diagrama eléctrico que les voy a mostrar. Esquema eléctrico, este es un motor genérico, es un motor inyección electrónica de combustible. Este es el diagrama eléctrico. En el diagrama eléctrico que ustedes están viendo acá,
Están representados obviamente los componentes. Este diagrama eléctrico es el diagrama eléctrico de la inyección, pura y exclusivamente. Está representado el módulo, que ustedes ven aquí, y los componentes, sensores y actuadores que van a estar conectados a ese sistema, ¿sí? Yo voy a buscar aquí, número 39, que es el que indica sensor inductivo, como ven acá. Es el sensor de RPM o sensor de giro de motor, ¿ok? Denominado sensor inductivo, número 39. Como ven ustedes, el símbolo es una bobina y sus dos terminales van directamente al módulo de control. Los extremos de la bobina van a la unidad de control del motor, a la ECU, ¿ok? Este sensor no posee alimentación, solamente tiene una tensión de polarización para subir un poco el nivel de la señal, pero digamos que el principio de funcionamiento es simplemente variando el campo magnético de imán permanente que tiene como núcleo esa bobina. Se va a inducir en esa bobina una tensión variable, ¿sí? Una fuerza electromotriz que va a ser precisamente proporcional a las variaciones de ese flujo magnético, y ese flujo magnético claramente va a estar variando dependiendo de la velocidad de giro de esa rueda fónica, ¿sí? De esa rueda dentada que está enfrentada al sensor. Por lo tanto, obtenemos una señal proporcional en amplitud y en frecuencia, principalmente en frecuencia, es lo que el módulo de control va a tener como dato fundamental para saber las RPM a las cuales se encuentra, la frecuencia de las señales y cuántos ciclos por segundo esté generando la señal. Es muy importante entonces controlar en este sensor que la bobina no esté cortada, porque si la bobina está cortada, obviamente no va a haber señal inducida. Esto se va a notar fácilmente y rápidamente porque precisamente si no se genera señal de giro, el vehículo directamente no va a arrancar, ¿ok? ¿Por qué? Porque, repito, para el módulo es una señal vital saber que el motor está girando, aun cuando yo le estoy dando marcha al motor, aunque gire lento, ya el módulo está viendo la información de que el motor está girando e envía la información para los inyectores y para las bobinas, por ejemplo, para inyectar combustible y generar la chispa. Si no recibe información de motor girando, esas señales de inyectores y de bobina no van a salir del módulo, por lo tanto el vehículo no va a arrancar. Por eso decimos que es un sensor vital, ¿ok? Voy a mostrar aquí los valores en el manual. Obviamente cada vez que uno va a hacer diagnósticos es muy importante contar con el manual de información, no solo esquemas eléctricos. Voy a ir a la gestión del motor y voy a ir en el esquema eléctrico, buscar ahora la información de este sensor en particular. Sensor inductivo, tiene una alimentación, fíjense que es de 1 volt, es una polarización para levantar la señal en 1 volt, hacerla más, al levantar la señal la hago más estable porque aumento, digamos, su nivel del 0 en 1 volt para arriba. Eso permite que a pesar de que haya caídas de tensión o atenuaciones, la señal sea captada igual como señal de giro. Y me indica el manual, en este caso, obviamente esto hay que consultarlo en cada vehículo, no todos los sensores son iguales y tienen los mismos valores. En este caso del ejemplo que estamos viendo en el simulador, la resistencia dice que es de 200 ohm, ¿ok? Me marca la ubicación en el vehículo, voy a ampliar un poco para que se vea, ahí, la ubicación en el vehículo, ¿sí? Y como dije recién, características, resistencia 200 ohm del bobinado, ¿sí? Más abajo me indica también un oscilograma, es decir, que si tengo un osciloscopio puedo ver la forma de onda y me dice que en determinadas condiciones, por ejemplo, en condiciones de ralenti, es decir, con motor regulando, me dice que tengo que obtener esta señal, obviamente midiéndolo en el cable positivo, en el cable de positivo de señal del captor, relativo a masa, es decir, en el pin 1, ¿sí? Que está indicado en el diagrama cuál es el pin 1, después vamos a ir a eso, respecto de masa. Es decir, que si yo coloco un osciloscopio entre masa y el pin 1 de este sensor, tengo que ver esta imagen en estos rangos de medición: 2 volt por división para la escala vertical, 2 milisegundos por división para la escala horizontal. Entonces me permite tener una guía para saber si está dentro de los parámetros normales, sobre todo en amplitud, ¿ok? Porque puedo tener señal de giro, pero por alguna razón, por alguna interferencia puede estar atenuada, o sea, los picos de tensión
de pico a pico máximo positivo y negativo pueden estar atenuados, y una señal atenuada, por más que esté presente, el módulo tiene un nivel, lo que se llama un nivel de referencia, a partir del cual puede encontrar la señal variable, y si la señal está atenuada y está por debajo de ese valor de referencia, el módulo no la va a poder reconocer, y es lo mismo que si el vehículo estuviera parado o detenido, ¿sí? Bueno, entonces, repito, vamos a medir con el tester la resistencia del sensor. Ya sé dónde está ubicado. Voy a ir al auto. Vamos a cerrar acá para que no nos ocupe espacio. Lo voy a guardar y voy a ir a aquí el sensor que estábamos hablando, que me marcaba en el manual donde estaba ubicado. ¿Ok? Fíjense, tiene dos terminales. Si lo desenchufo, ahí veo la ficha. Dos terminales. Esos dos terminales directamente van ligados a la bobina interna, ¿no? La bobina del sensor, ¿sí? Y está colocado sensando, digamos, en el cigüeñal, es decir, directamente aquí abajo lo que tengo es una corona dentada, una rueda fónica, ¿sí? El conector está más arriba para que esté al alcance, pero el sensor está leyendo directamente la posición sobre el cigüeñal. Quiere decir que si quiero medir resistencia, directamente lo que tengo que hacer es desconectar, ir a los dos terminales del sensor con mi tester o multímetro, uno a cada lado, y a partir de ahí colocar el tester en ohm. Me indicaba el manual, voy a ir a la escala de 200 ohm, estoy muy justo, me voy fuera de rango, me voy a ir a la escala de 2 kilo ohm y me marca 0,200 o 0,2 kilo ohm, lo que equivalen a 200 ohm, ¿sí? Según el manual, como habíamos visto recién, lo voy a mostrar nuevamente. En la información técnica habíamos visto que estábamos teniendo que medir, según las especificaciones del manual, 200 ohms, ¿sí? Esto puede tener una tolerancia, más y menos un 10%, ¿sí? Dependiendo también de que si la bobina, por ejemplo, si el motor estuvo funcionando hasta recién y la bobina, a pesar de no tener alto consumo, pero hay temperatura en la región, en la zona donde está el sensor, esa temperatura va a hacer que la resistencia aumente, porque la bobina de cobre aumenta su resistencia con la temperatura. Entonces siempre es recomendable, aunque los manuales no lo indiquen, saber que esos datos que aparecen ahí son a temperatura normal, ¿sí? No de funcionamiento, sino temperatura ambiente una vez que esté relativamente frío, ¿sí? El motor en ese caso. Si no lo saco el sensor y lo mido colocado, tengo que tener en cuenta eso, ¿no? Que si el motor está caliente y alrededor del sensor hay temperatura, la resistencia va a dar más arriba de lo normal, ¿ok? De hecho, si yo pongo en contacto, simplemente en contacto, fíjense que está en 40 grados el motor. O sea, ya tiene cierta temperatura, ¿sí? Ese ruido que escuchamos es, por supuesto, la activación del positivo, los inyectores, la mariposa electrónica de aceleración, es decir, todos los actuadores, ¿sí? Que reciben alimentación y están esperando el momento de darle arranque para tener señal de giro, ¿ok? Para que el módulo pueda gestionar la inyección y el encendido. Bien, simplemente de esa manera hicimos una medición de la resistencia de la bobina para verificar que no esté cortada. Vuelvo a conectar y ahora lo que voy a hacer es medir la señal del sensor. Voy a guardar el multímetro y voy a tomar un osciloscopio para poder medir la señal variable del flujo del sensor. Voy a poner el auto en marcha. Ahí. Está muy fuerte, vamos a bajar un poco el volumen. Alejar un poco para que no se escuche tan de cerca. Obviamente vamos a ver la variación de las RPM. Fíjense que acá a la izquierda en el tablero tenemos tacómetro. Voy a poner un poquito más. A la izquierda tenemos tacómetro, a la derecha tenemos la temperatura del motor y los indicadores principales en el tablero están simulados, lo que es carga de batería, presión de aceite y el check de la inyección o el motor en caso de presentar averías, ¿no?
averías, que cargue averías en el módulo en caso de averías de motor, ¿no? Sea por inyección o por encendido. Bien, paro el vehículo, vamos a conectar entonces el osciloscopio, voy a ir al cable de señal, entre cable de señal y masa indicaba el manual. Si el osciloscopio este es de 2 canales, voy a usar un solo canal, obviamente, es decir que con un solo dato de referencia. El negativo del osciloscopio a masa, la mejor masa o negativo siempre va a ser el negativo batería, lo voy a dejar ahí, y ya puedo conectar entonces, acercarme para conectar el positivo de la señal, por la cual voy a estar midiendo la señal de giro de RPM. Le voy a dar arranque. Alejo un poquito más. Y el motor está en marcha. Voy a encender el osciloscopio y como pueden ver ustedes, tengo ya en pantalla la medición de la señal variable. Fíjense que es una alterna, ¿sí? Y que si se fijan, voy a poner el trigger de disparo. Voy a centrar la señal. Si fijan, cada tanto va a pasar como una diferencia en la señal. Bueno, es el punto de referencia del punto muerto superior. El sensor de RPM mide, además de medir, de enviarle al módulo la información de las revoluciones por minuto, también le manda al módulo la información de punto muerto superior, es decir, la posición del cilindro 1, ¿sí? La referencia de cuando el cilindro está en el punto muerto, el pistón, perdón, está en el cilindro 1, el pistón está en el punto muerto superior, está indicada también por este sensor. Por eso se lo conoce también como sensor de RPM y PMS, ¿okay? De punto muerto superior. ¿Cómo marca el punto muerto superior? Bueno, ese reductor, esa rueda fónica, tiene el faltante de uno o dos dientes. Esa referencia coincide obviamente con determinada cantidad de grados que le faltan al giro del cigüeñal para alcanzar el punto muerto superior. Hecho el módulo de esa manera puede variar. Por ejemplo, si no tiene el eje de árbol de prueba variable, puede variar el avance de los árboles de proceso de los árboles de leva, si dos, por ejemplo, la dirección del escape, pero también eso le permite determinar en algunas inyecciones, por ejemplo, el momento de inicio y de inyección, el ciclo de la secuencia, si es una inyección secuencial, a qué inyector le toca cada vez que tiene que inyectar, ¿sí? Y lo mismo pasa con el encendido, ¿no? Como en el caso del ejemplo que tenemos acá, una bobina por cilindro implica que tenemos un encendido pura y netamente secuencial, es decir, una chispa por cada vez que lo necesite. Bien, voy a acelerar un poco para que veamos que la referencia de la frecuencia es aumentar. La imagen, aumento la frecuencia, a ver si puedo congelar en el punto superior, ahí está, ahí congelé la imagen, tengo la imagen congelada del osciloscopio y puedo ver, como les decía, la indicación de las RPM, el módulo lo va a tener en cuenta por valor de frecuencia y además el punto muerto superior lo va a tener como referencia, donde aparece, digamos, la diferencia en la señal, esa diferencia en la amplitud, precisamente por la falta de uno o dos dientes en la corona, generalmente faltan dos, lo que marca el punto muerto superior para que pueda la referencia. ¿Sí? Podemos medir, por ejemplo, en el canal 1, en vez de medir, acá tengo, fíjense, los valores de tensión que alcanza la señal, pero vamos a medir la frecuencia. Para que tengamos en pantalla la frecuencia. Fíjense que prácticamente en ralenti, prácticamente en 870 aproximadamente Hz, casi lo que me debería dar en RPM, ¿okay? Es decir, dependiendo de los vehículos, ¿no? Pero 850 RPM son los valores de ralenti, con más o menos generalmente una tolerancia, ¿sí? Y esa frecuencia es la que va a aumentar. Fíjense que si yo acelero, yo con el acelerador aumentar las RPM, creo más a la frecuencia, si no hace segundo, si la pido simultáneamente, se aumentando a medida que acelero, ¿no? Es decir, es proporcional, como dijimos, la velocidad de giro
proporcional, las variaciones del flujo magnético en ese captor es proporcional a la velocidad de giro, en este caso del cigüeñal, velocidad de giro. Ok, bien, eso es lo que quería mostrarles hoy. Obviamente de a poquito vamos a ir avanzando en otros sensores y en otros elementos y componentes. La idea es que podamos tanto ir aprendiendo paralelamente el principio de funcionamiento como la medición, los controles básicos, es decir, acá piensen que estamos hablando precisamente de controles básicos o iniciales, y la idea también que vayamos de a poco incursionando también en la posibilidad de poder hacer controles en el diagnóstico, en la medición, como dijimos antes, para, en caso de fallas, primero las fallas más comunes o fallas características, poder conocer cuál es ese proceso en el diagnóstico, como digo, siempre de lo más simple a lo más complejo, respetando obviamente las normas para el diagnóstico. Tenemos normas para el diagnóstico electrónico en el automóvil, y aprendiendo de a poquito también el uso del instrumental, como en este caso de hoy, simplemente a manera de muestra para que vean la importancia que tiene conocer el uso de instrumental. Ya nos vamos a meter con los instrumentales automotrices uno por uno para profundizar en eso también, hasta llegar desde los más comunes como multímetro, osciloscopio, punta lógica, hasta llegar obviamente a interfaces de diagnóstico o escáner para poder analizar o interpretar datos o información que levantamos con el escáner, no solamente para leer códigos de fallas, sino también para interpretar, por ejemplo, pantallas de datos, y saber o entender y razonar, obviamente conociendo cómo funciona un sistema y sus elementos, razonar cuáles son los problemas o las posibles causas que puede estar teniendo a partir de un síntoma de mal funcionamiento, algún sistema electrónico del motor, ¿sí? Lo más fácil de aprender, para decir de alguna manera, o de ir gestionando esto, es haciendo las pruebas en la parte de gestión del motor, porque es donde más cantidad de componentes tenemos, es donde más práctica común existe, o sea, donde más conocido está, cómo trabaja, cuáles son sus elementos y demás, pero de a poquito de eso se va a ir replicando en otros sistemas del vehículo, como dije antes, sistemas de freno, sistemas de airbag, eh, sistemas de confort, sistemas de control de tracción y estabilidad, gestión del motor no solo ligada a la inyección y el encendido, también, por ejemplo, a la refrigeración del motor, a la gestión eléctrica y electrónica de la gestión de generación de corriente en un alternador, por ejemplo, de generación variable, como tenemos hoy en día, a sistemas de dirección electroasistida, también con un módulo de control. Es decir, todos los sistemas hoy en día que tienen electrónica tienen la misma estructura y las mismas normas para el diagnóstico. Por lo tanto, la idea es un poco ir profundizando en eso, conociendo, como hemos empezado ya desde las primeras clases, conociendo cada uno de los componentes, su función, su principio de funcionamiento, para entender cómo medirlo y cómo controlarlo, y después todos en conjunto dentro de un mismo sistema, cuál es la gestión entre ellos, para después obviamente pasar un poco más adelante a la comunicación dentro del vehículo entre unidades de control. Ya ahí estamos hablando de diagnosticar ya la parte de redes de datos, es decir, esos módulos, el módulo de freno, el módulo de motor, el módulo de transmisión, el módulo de carrocería. Y los módulos de motor van a estar conectados y comunicados a través de buses de datos, de redes de datos con distintos protocolos, y también es parte, digamos, del profesional la tarea de diagnosticar cuando hay fallas o problemas en esos sistemas de comunicación, ya sean problemas en el mismo protocolo o problemas físicos en las redes de datos, que también vamos a estar hablando de cómo reparar en caso de interrupción de una red o cortocircuito o puesta a masa, etc. Bien, señores, espero que les sea de utilidad. Vayan repasando esta información que estamos viendo. Paralelamente van a estar teniendo el material adicional para, por supuesto, consultar a medida que vamos viendo las clases, y van a estar teniendo ya en los próximos días, les voy a estar avisando los primeros trabajos prácticos, como para ir
redondeando algunos temas, ¿sí? No esperar, digamos, al final para tener ese ida y vuelta de lo que se entiende y lo que no se entiende, sino que de a poquito con esos cuestionarios, trabajos prácticos, algunas actividades en simulador, van a ir ustedes trabajando para ir afianzando los conocimientos necesarios para seguir trabajando. Les mando un abrazo, nos encontramos la próxima clase. Como digo siempre, cuídense mucho y cualquier duda o cualquier cosa que necesiten, ya saben dónde ubicarme. Saludos a todos y buenas tardes.